Batallas. La batalla por Italia. Primera parte. La batalla por Italia iba a ser uno de los conflictos más prolongados y duros de la Segunda Guerra Mundial. Aunque Sicilia fue capturada con relativa facilidad en el verano de 1943, los intentos aliados por aprovechar la confusión italiana mediante desembarcos en la península estaban predestinados al fracaso y la desilusión. Las fuerzas armadas italianas prácticamente no tomaron parte en la campaña. Cuando los aliados desembarcaron en Salerno en septiembre, el país estaba ocupado por los alemanes y los propios desembarcos fueron recibidos por formaciones de primera línea alemanas. La batalla por Salerno fue solo la primera en una serie de batallas entre los aliados y los alemanes en el sur de Italia. El país tenía un terreno ideal para la defensa, montañoso, abrupto y plagado de profundos barrancos y caudalosos ríos. Desde Nápoles, los aliados se abrieron camino lentamente hacia el norte antes de ser detenidos en la línea Gustav, la última posición defensiva alemana antes de Roma. Desde diciembre, el frente permaneció inmóvil a pesar de las numerosas ofensivas y desembarcos detrás de la línea Gustav en Anzio. En mayo de 1944 se rompió finalmente la línea mediante una importante ofensiva aliada en la que participaban 12 divisiones. La brecha abrió un camino hacia Roma y dio el relevo a la cabeza de puente de Anzio, que había estado bajo asedio durante casi 4 meses. La captura de Roma a principios de junio, a todos los efectos, precipitó el final de la campaña. Aunque la lucha en Italia continuó hasta casi el fin de la guerra, los principales objetivos aliados se habían logrado con la captura de la capital italiana y el colapso del eje como una alianza política y militar. En noviembre de 1942, las ambiciones italianas de dominar el Mediterráneo y fraguarse un imperio en África se vieron paralizadas de golpe. En el Alamein, la octava gran unidad británica venció de manera general a un ejército combinado italo-germano, destruyendo a varias divisiones italianas y enviando las restantes en una retirada total a través de Egipto hasta Libia. En esos mismos meses, las fuerzas británicas y americanas desembarcaron en los territorios franceses del norte de África, Marruecos y Argelia. Los desembarcos solo encontraron oposición seria en las unidades navales francesas que defendían Orán y Casablanca. Cuando estas fueron derrotadas, la defensa francesa prácticamente acabó. Los desembarcos aliados y la falta de compromiso demostrada por los franceses impulsaron a Hitler a enviar tropas por aire y por mar para ocupar el Túnez francés antes de que cayera también en manos aliadas. 2 días más tarde, las fuerzas alemanas ocuparon la propia Francia de Vichy, derogando unilateralmente los acuerdos del armisticio de 1940 y acabando con la ficción de la autonomía de la Francia de Vichy. En diciembre, la lluvia y el lodo detuvieron la lucha en el noroeste de África, lo que permitió a los alemanes consolidar su posición en todos los principales campos de aviación y puertos de Túnez.
A finales de enero, la cabeza de puente del eje había sido reforzada con la captura de pasos estratégicos en el dorsal este, de forma significativa, con la llegada de las fuerzas italo-germanas que se retiraban de Egipto y Libia. En febrero, estas fuerzas se combinaron para lanzar un ataque en contra del segundo cuerpo americano que ocupaba el sector más al sur de la línea aliada. El ataque sumió a los americanos en la confusión y en pocos días las formaciones acorazadas alemanas entraban en el paso de Kasserine hacia la retaguardia de las posiciones aliadas. La llegada de la octava unidad británica, sin embargo, impidió que se aprovechara este avance y a principios de marzo el eje se había visto forzado nuevamente a adoptar posiciones defensivas. A mediados de marzo, la línea del frente del eje en el oeste estaba delimitada por el dorsal este y en el sur entre las colinas de Matmata y la costa. La línea de Maretera, la clave para las posiciones del sur, estaba defendida por las fuerzas de la infantería de la primera unidad italiana y por el Afrika Korps alemán. El 20 de marzo los aliados lanzaron un ataque en 3 sectores. Contra la línea de Maret por parte de la infantería de la octava unidad. Al oeste de las colinas de Matmata por parte de un grupo de batalla mecanizado que avanzaba hacia el Hama. Y en el centro por el reforzado segundo cuerpo americano que atacaba a través del dorsal suroeste. Durante 2 semanas los defensores del eje lucharon tenazmente, retrocediendo lenta y sistemáticamente. Pero a principios de abril, el frente empezó a desintegrarse y las restantes fuerzas del eje huyeron hacia el norte para formar un nuevo frente con base en el puerto de Túnez. A finales de abril y principios de mayo, la cabeza de puente del eje fue golpeada despiadadamente, lo que hizo que fuera cediendo lentamente y que se concentrara debido a la presión. Aunque ya estaba claramente sentenciada, Hitler insistió en defender la cabeza de puente hasta el final. Esta orden tan solo aseguró que la batalla se prolongase innecesariamente, que no se efectuase ningún intento de evacuar a los hombres y el equipo a Italia, y que la victoria aliada, cuando llegó, fuese completa y arrolladora. En total, 250.000 de hombres fueron hechos prisioneros en las últimas semanas de la campaña, pero el daño al poder del eje en la región, en su conjunto, fue más grande aún. En su intento de aprovisionar y apoyar la cabeza de puente, la aviación y la marina italiana habían sufrido severamente, al igual que la Luftwaffe, y el daño acumulado, combinado con la pérdida del norte de África, había transformado de forma fundamental el equilibrio de poder en el Mediterráneo a favor de los aliados. La determinación de Hitler de mantener la cabeza de puente en África era más sorprendente todavía, dado el resultado que una decisión similar tomada en el este había tenido. Cuando el poderoso ejército alemán fue atrapado en Stalingrado en el invierno de 1942, había prohibido un intento de avance e insistió en que el ejército mantuviese sus posiciones hasta que pudiese ser relevado. Desde ese momento el destino de la sexta unidad estaba sellado, pero además, al comprometerse en una estrategia tan arriesgada, puso a todo su flanco sur en peligro e involuntariamente aseguró la destrucción de la alianza del eje como fuerza militar.
A principios de diciembre de 1942, el frente alemán al oeste de Stalingrado se situaba a lo largo de la línea de la parte superior de los ríos Don y Shir. El frente estaba defendido por dos grupos del ejército. El grupo B del ejército en el sector norte estaba formado por la segunda unidad alemana, la segunda unidad húngara y la octava unidad italiana. El grupo del ejército del Don en el sur lo formaban la cuarta unidad acorazada Panzer, apoyada por los restos de la cuarta unidad rumana, y la sexta unidad atrapada en Stalingrado. Las fuerzas soviéticas en el sector fueron desplegadas en 4 frentes. Los frentes del Don y de Stalingrado, que separaban la sexta unidad del resto del grupo del Don, y los frentes de Doronev en el suroeste enfrentados al grupo B. En diciembre y enero, mientras la sexta unidad era lentamente ahogada en Stalingrado, las fuerzas soviéticas en el sector norte atacaron a través del Don superior, demoliendo la octava unidad italiana y la segunda unidad húngara sucesivamente. Estas operaciones abrieron enormes brechas en la línea del frente y amenazaban con cercar de manera masiva a las fuerzas del eje que quedaban en el sur. A finales de mes, estas fuerzas habían retrocedido hasta el río Donets, abandonando al sexto ejército y perdiendo el territorio que habían ganado el año anterior. La lucha en Stalingrado acabó el 2 de febrero. De los 320.000 soldados alemanes aislados en el cerco, solo poco más de 100.000 quedaron para ser tomados prisioneros. La mayor parte del resto habían resultado muertos en combate o habían perecido lentamente de frío e inanición. La pérdida de la sexta unidad en su totalidad fue un desastre para Alemania y el daño causado al eje fue irreparable. Entre noviembre de 1942 y febrero de 1943, 3 grandes unidades del eje habían sido completamente destruidas y una cuarta tan fuertemente dañada que pronto se desmembró. En marzo, antes de que el deshielo primaveral pusiera un alto a la lucha, los alemanes reorganizaron su sistema de mando en el sur con Rusia, creando el grupo del Ejército del Sur con los restos del grupo A y el grupo del Don, y desmantelando el grupo B del ejército. En el mismo mes recuperaron Cracovia, que había caído en manos de los rusos en febrero. Pero al final de marzo el frente se había estabilizado. Ambos lados estaban agotados y necesitaban tiempo para reagruparse y consolidarse. Pero para Alemania el futuro se presentaba ahora muy negro. Las derrotas en el este y en África habían sumido al eje en el desorden y habían transformado la guerra de la conquista de Hitler en una batalla por la supervivencia. El pacto tripartito firmado por Japón y Alemania en 1936 y más tarde por Italia sentó las bases para la alianza militar más tarde conocida como el Eje. Una visita de Estado de Hitler a Roma en 1938 fortaleció aún más los lazos entre Italia y Alemania y ayudó a preparar el terreno para las aventuras militares de 1939. En 1940, tras la caída de Francia, Hungría y Rumanía se unieron al Eje y al año siguiente Bulgaria hizo lo propio. Para Hitler, estas alianzas eran esenciales para la seguridad del Reich y para la creación de una alianza paneuropea en contra de los bolcheviques.
también aportaban legitimidad al régimen nazi y servían para asegurar a la población alemana que no estaban solos. La destrucción de los ejércitos satélite del eje en el este y en el norte de África fue por tanto un desastre tanto político como militar. Sin embargo, mientras pudiera evitarlo, Hitler no iba a abandonar a sus aliados ni a permitir que estos le abandonaran. En el verano de 1943 autorizaba la preparación de planes para la invasión alemana de Italia. En agosto de 1941, Mussolini despachó 3 divisiones italianas para luchar al lado de las de Alemania, Hungría y Rumanía en la Unión Soviética. En el mismo mes viajó con Hitler a Brest-Litovsk para supervisar la devastación infligida en el Ejército Rojo en el transcurso de las batallas en la frontera. Mussolini estaba impresionado y aceptó totalmente la garantía de Hitler de que la guerra en el este habría acabado en la primavera de 1942. Un año más tarde, había 10 divisiones italianas luchando en Rusia y pocas probabilidades de una victoria decisiva en un futuro cercano. En Egipto, la unidad acorazada Panzer ítalo-germana había sido detenida en su avance y forzada a ponerse a la defensiva. Para entonces, el destino de Mussolini y el de la propia Italia dependían enteramente del de Alemania. Los desastres que cayeron sobre el eje entre noviembre de 1942 y mayo de 1943 fueron por tanto sentidos mucho más por Italia. Todas las 10 divisiones italianas en el este fueron destruidas y otras 14 se perdieron en el norte de África. La paciencia de los italianos se agotaba. En el verano, Mussolini fue depuesto en un vano intento de sacar a Italia de la guerra. Para Churchill, la victoria en el Alamein en noviembre de 1942 marcó el final de un largo periodo de derrotas y humillaciones para el ejército británico. La victoria también restableció su propia fortuna política, que había llegado a su nivel más bajo con la pérdida de Tobruk a principios de ese año y la subsiguiente retirada de la 8ª unidad a través de Egipto a las posiciones de El Alamein. Con la derrota final del eje en Túnez, la prioridad de Churchill ahora era la de consolidar el poder aliado en el Mediterráneo. Suya fue la fuerza impulsora tras las propuestas británicas para los desembarcos en Sicilia e Italia. Tras esta estrategia, se ocultaba el temor a los planes a largo plazo de los soviéticos en Europa Central y del Este. Al sacar a Italia de la guerra, Churchill esperaba influir sobre los acontecimientos en Europa Central en favor de los aliados y salvaguardar Grecia y los Balcanes de una intervención soviética. Era esta estrategia esencialmente postbélica lo que más enfurecía a Roosevelt y Stalin por igual, y lo que originó serias desavenencias que afectarían de manera fundamental el destino de la campaña. Una serie de contratiempos sufridos por los americanos en el norte de África, que culminó con las penalidades de la segunda unidad americana en el centro de Túnez, constituyó una experiencia que sirvió para templar a los planificadores americanos y al mismo Roosevelt. Las dudas de los británicos acerca de la preparación para el combate de las tropas americanas y de las habilidades tácticas de los comandantes americanos habían sido completamente corroboradas por los acontecimientos. Como resultado, la posición de Roosevelt resultó hasta cierto punto socavada y su prioridad estratégica preferida, un ataque temprano en la costa de Francia,
fue discretamente pospuesta en favor de la propuesta británica favorable a la invasión de Italia. Sin embargo, ni Roosevelt ni sus consejeros militares superiores estaban completamente satisfechos con este desenlace, y a medida que la campaña progresaba, retiraron progresivamente su apoyo e insistieron en transferir hombres y equipamiento a Gran Bretaña para preparar la prevista invasión de Francia. La posibilidad de una invasión en Sicilia se introdujo por primera vez en Londres en una reunión de los jefes del Estado Mayor aliados en el verano de 1942. En la conferencia de Casablanca a principios del año siguiente, la propuesta se adoptó como la estrategia aliada oficial, sujeta a una importante condición, concretamente que la campaña no interfiriera con la preparación de Gran Bretaña para el ataque de la costa francesa a través del canal, programada para principios de 1944. Si bien inicialmente se opusieron a la idea, dudosos de la utilidad militar de dicha operación, los planificadores americanos eran conscientes de la necesidad de aprovechar el impulso alcanzado en el norte de África. La desocupación de Túnez estaba tardando más de lo esperado, y cuando se terminara, podrían disponer de una enorme fuerza para una campaña veraniega. Además, la mayoría de los principales puertos del norte de África estaban al máximo rendimiento, y toda la infraestructura necesaria había sido establecida para mantener y dar servicio a 16 divisiones en el campo de batalla. Para los británicos, Sicilia era un blanco tentador. Situada en el centro del Mediterráneo, la isla estaba a poco más de 100 millas de los principales puertos aliados del norte de África, Túnez y Bizerta. Los campos de aviación en la llanura tunecina, junto con los de la costa del norte de África, asegurarían un apoyo táctico adecuado, mientras que los de las islas de Malta y Pantelleria proporcionarían un apoyo aéreo casi continuo. La posesión de estas islas también proporcionaba a los aliados unas vías marítimas relativamente seguras para el acercamiento a final de los convoyes de invasión. Si Sicilia era capturada con facilidad, se podrían montar a continuación diversas operaciones a través del estrecho de Messina, o incluso, en caso de un colapso italiano, más al norte de la península. La captura de Sicilia también daría a los aliados el control absoluto del Mediterráneo central y proporcionaría campos de aviación adicionales para continuar la guerra desde el aire contra los puertos y ciudades italianas. Los desembarcos de asalto iban a tener lugar en dos sectores. Al sur de Siracusa, en la costa este, por parte de la 8ª Unidad Británica, y entre Licata y Stoleti, en la costa sur, por parte de la 7ª Unidad Americana. Entre los objetivos primarios en el sector americano estaba la captura de los aeródromos del eje al norte de Gela. Los objetivos primarios incluían la captura de Siracusa y los aeródromos en la zona sureste de la isla. Una vez que se había establecido una cabeza de puente, debían ser tomados los importantes puertos de Augusta y Catania, junto con otro grupo de aeródromos hacia el oeste. La reducción final de Sicilia se pensaba lograr mediante un avance general por ambos lados del monte Etna hacia la costa norte y el pueblo de Messina, cuya captura aislaría a las fuerzas del eje que aún se resistían en el oeste. A lo largo de la primavera de 1943, mientras se afinaban estos planes y las fuerzas invasoras se reunían y adiestraban,
el potencial aéreo de los aliados se empleaba contra blancos en Italia y Sicilia. Esto incluía puertos, campos de aterrizaje y bases militares, las cuales fueron objeto de duros ataques. El tráfico marítimo se resintió y las misiones de reconocimiento y ataque aéreo por el sur de Italia se hicieron incesantes. Los objetivos subyacentes del plan aéreo, además del reconocimiento sistemático, eran la destrucción de la Luftwaffe y las fuerzas aéreas italianas en el sur, el aislamiento de Sicilia mediante un bombardeo estratégico y táctico de las líneas de comunicación de la isla, y la erosión continua de la moral italiana mediante ataques sistemáticos sobre las defensas de la isla. Los fuertes bombardeos sobre blancos industriales y los principales centros de población en la península italiana estaban destinados a dispersar la concentración del esfuerzo defensivo y a minar, en general, el ya débil compromiso italiano con el eje. Después de Stalingrado, la principal prioridad de Hitler era la de fortalecer su posición en el este. Con la reconquista de Cracovia, el grupo del Ejército del Sur había hecho un alto en la ruta de las fuerzas del eje en la estepa del Don y había anclado el frente a lo largo de la línea del río Donets. Al norte de Cracovia, sin embargo, la línea del frente se curvaba peligrosamente alrededor de una enorme bolsa formada en febrero, cuando las fuerzas soviéticas superaron a los ejércitos satélite del eje en la parte superior del río Don. Sin embargo, la Wehrmacht ya no era la fuerza que había sido en 1941, cuando 3 millones de hombres habían irrumpido en la Unión Soviética hasta llegar a 20 millas de Moscú. Ni existía posibilidad alguna, en un futuro próximo, de un retorno a Stalingrado o a Moscú. La tarea de la Wehrmacht en 1943 consistía en enderezar la línea en el este mediante una serie de operaciones ofensivas limitadas en preparación de una larga guerra de desgaste. La bolsa del frente se extendía desde el sur de Orel hasta Belgorod y se veía continuamente fortificada por los rusos a la espera de un ataque. El plan de Hitler era montar ofensivas concéntricas desde el norte y el sur hacia la ciudad de Kursk, en el centro de la bolsa. El ataque en el norte sería liderado por la 9ª unidad fuertemente reforzada por la reserva del Grupo Central del Ejército. El ataque en el sur sería liderado por la 4ª unidad acorazada Panzer, apoyada por la 8ª unidad, ambos pertenecientes al Grupo Sur del Ejército. El objetivo de la campaña era cercar la bolsa y aislar las fuerzas soviéticas al oeste de Kursk. Esperaban que esto proporcionara un certero golpe al Ejército Rojo y que, al enderezar la línea, permitiese a la Wehrmacht ponerse a la defensiva, permitiendo el trasvase de hombres y formaciones al oeste. Al apoyar las fuerzas germano-italianas en el norte de África, Hitler, intencionadamente o no, había prolongado el conflicto en la región hasta principios del verano de 1943. El consiguiente incremento de fuerzas aliadas que llevaría a la invasión de Sicilia también aseguró que no hubiera desembarcos masivos en la costa francesa antes de 1944. Con Francia a salvo de un ataque por otro año al menos, podía destinar la mayor parte de sus reducidos recursos en el oeste a la defensa del sur de Europa. Pero no tenía una idea clara de dónde desembarcarían los aliados. A
pesar de la concentración de ataques aéreos en el sur de Italia, había indicios de que los ataques aliados principales tendrían lugar en Grecia o en Cerdeña. Grecia tenía una guarnición del ejército italiano de ocupación que había sido recientemente reforzado por la primera división Panzer, trasladada desde Francia. En Italia había 3 unidades, una de las cuales, la sexta, estaba concentrada en su totalidad en Sicilia. La sexta unidad estaba apoyada por 2 divisiones alemanas, la 15ª de granaderos Panzer y la división Panzer Hermann Göring. En Cerdeña, la guarnición italiana estaba apoyada por la 90ª de granaderos Panzer y cerca de allí, en Córcega, el 16º de granaderos Panzer de las SS se estaba agrupando. En el norte de Italia, Hitler estableció el Grupo B del ejército, con otras 3 divisiones alemanas, para coordinar todas las fuerzas alemanas en Italia. Este mando se convertiría eventualmente en la 10ª unidad alemana. Estas eran las principales fuerzas con las que contaba Hitler en la víspera del ataque aliado. Tenía poca confianza en su aliado italiano y esperaba que sus finamente diseminadas divisiones interviniesen rápida y decisivamente donde quiera que se produjesen los desembarcos. Como la mayoría de los generales británicos, Harold Alexander entró en acción por primera vez con las fuerzas expedicionarias en Francia. Como comandante de la primera división, estuvo a cargo de organizar la retirada y la evacuación de la fuerza de las playas de Dunkerque. La retaguardia de Alexander defendió la línea durante los últimos días de la evacuación y estuvo entre las últimas tropas en abandonar la playa. En 1942, tras servir en Inglaterra y después en Burma, fue nombrado comandante en jefe de Oriente Medio. Este cargo le hacía el máximo responsable de la ofensiva de El Alamein, llevada a cabo por el general Montgomery, y le llevó a compartir con él los honores de la victoria. En febrero de 1943, Alexander fue nombrado comandante en jefe del 15º Grupo del Ejército en Túnez. La conducta de Alexander en la campaña de Túnez fue ejemplar, y su tacto e imparcialidad resultaron decisivos en la resolución de disputas entre los aliados. En las últimas semanas de la campaña tunecina, Alexander aprovechó su superioridad material para involucrar en la batalla a todas las fuerzas que componían la alianza militar. Esto aseguró que los honores de la victoria fueran igualmente compartidos, y las formaciones que aún no habían entrado en combate tuvieron la oportunidad de adquirir una valiosa experiencia de combate en preparación de futuras campañas en el continente europeo. Tras una brillante carrera en el ejército alemán durante los años de interludio bélico, Albert Kesselring fue transferido a la Luftwaffe, llegando a ser el más poderoso e importante oficial en este cuerpo después de Hermann Göring, el delegado oficial de Hitler y comandante en jefe de la Luftwaffe. Como jefe del Estado Mayor desde 1936, Kesselring fue en gran medida responsable de la efectividad militar de la Luftwaffe al principio de la guerra, y consecuentemente estuvo al mando de las poderosas fuerzas aéreas en Polonia y el oeste. Durante la batalla de Gran Bretaña, Kesselring estuvo al mando del grueso de las fuerzas aéreas alemanas y estuvo muy cerca de derrotar a la RAF. En 1942,
Kesselring fue ascendido a mariscal de campo y nombrado comandante en jefe del sur, con responsabilidad sobre todas las operaciones alemanas en el Mediterráneo y el norte de África. El especial conocimiento que Kesselring tenía de las fuerzas de tierra y aire le permitieron coordinarlas apropiadamente, obteniendo resultados que en algunos casos resultaban desproporcionados, teniendo en cuenta sus limitados recursos. Esto fue particularmente claro en el caso de Túnez, donde la Luftwaffe mantuvo una superioridad táctica en el aire durante gran parte de la campaña. La profesionalidad y la confianza en sí mismo que tenía Kesselring, combinadas con una mente especialmente clara, lo convertían en un oponente realmente formidable. En Italia llevó a cabo una campaña impecable al mando de las fuerzas de tierra y aire, retirándose gradualmente hacia el norte y pasándole una enorme factura a los aliados por cada una de sus victorias. A principios del verano de 1943, había más de 500.000 de soldados aliados en la zona del Mediterráneo. Esta enorme fuerza incluía divisiones de 7 naciones. La mayoría eran británicas o americanas y habían tomado parte en la batalla por Túnez. Pero dicha fuerza también incluía divisiones del norte de África francés, Nueva Zelanda y la India, y 2 nuevas divisiones de Canadá estaban organizándose y entrenándose para la campaña italiana. También se estaba formando un cuerpo polaco de 2 divisiones. La mayor parte de sus reclutas habían sido hechos prisioneros en la Unión Soviética tras la derrota y división de Polonia en 1939. Pero después del ataque alemán a Rusia en junio de 1941, los supervivientes habían sido puestos en libertad y reunidos en el sur de Rusia bajo el mando del veterano general polaco Władysław Anders. Desde ahí habían avanzado hacia el sur a través de la frontera rusa, primero a Persia y luego a Irak. Ahí fueron equipados y entrenados por los británicos en preparación para la campaña italiana. Los programas de entrenamiento para todas las fuerzas aliadas eran en general mucho más completos y estaban mejor concebidos de lo que habían estado en el pasado. En particular, las operaciones anfibias fueron exhaustivamente ensayadas. Muchos de los contratiempos sufridos por los aliados en el norte de África francés se debieron a una preparación inadecuada y a un pobre entrenamiento. El manejo de las embarcaciones y los desembarcos de asalto en Marruecos y Argelia habían sido peligrosamente fallidos. Más del 50% de las embarcaciones de asalto se habían perdido en el primer día y solo la rápida rendición de los defensores franceses había evitado una catástrofe. En comparación, las fuerzas navales habían actuado de manera impecable y el fuego naval en apoyo de las fuerzas de tierra había sido mucho más efectivo en el norte de África de lo que habían previsto los planes. Para la invasión de Sicilia, con mucho la empresa más peligrosa emprendida por los aliados hasta la fecha, un apoyo naval adecuado era esencial, y una fuerza de más de 250 buques de guerra iban a ser empleados para apoyar y dar cobertura a los desembarcos. El tanque de batalla americano M4 entró en producción en 1942 e incorporaba muchas de las características ya utilizadas en su predecesor, el M3, como eran el chasis, la carrocería, el motor y el sistema de transmisión. Pero el cañón de 75 milímetros se montó sobre una torreta completamente accesible, con la consecuente reducción de altura de unas 15 pulgadas. Con una mayor protección acorazada, un perfil reducido y una montura más efectiva para el cañón, el M4 era el primer tanque aliado que se aproximó a los estándares alemanes y se convirtió rápidamente en el tanque de batalla principal al servicio de ambos ejércitos, británico y americano.
El arma personal del soldado británico durante la mayor parte del siglo XX fue el rifle de servicio Lee Enfield. El Mark V era una versión mejorada del modelo que había utilizado el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial y mantenía gran parte del diseño básico. El cargador almacenaba 10 rondas que eran cargadas en cargadores de 5 y la mira ajustable le daba un notable grado de precisión. El arma también era barata y fácil de fabricar masivamente, además de ser resistente y fiable en el servicio. El más clásico y probablemente el mejor subfusil ametrallador al principio de la guerra era el Thompson M1928. Una versión simplificada, sin embargo, el M1 fue rápidamente diseñado para su producción en tiempos de guerra. El M1 conservaba las principales ventajas de su predecesor, si bien prescindía de algunos de sus más caros refinamientos. Aunque seguía siendo un arma relativamente cara, el M1 fue producido en gran cantidad para alimentar la casi insaciable demanda de los aliados de América por una efectiva y fiable arma ligera automática. Muchos se enviaron a ultramar como parte de una operación de préstamo-venta para equipar a los británicos y franceses, así como a las fuerzas americanas. La mejor metralleta ligera de la Segunda Guerra Mundial estaba basada en un diseño checo de principios de los años 30 y empezó a utilizarse en el ejército británico en 1938, recibiendo el nombre de ametralladora Bren. Aunque su cadencia era relativamente baja, el arma era fácil de utilizar. En situaciones adversas podía dispararse desde el hombro o la cadera. La versatilidad del arma, combinada con su precisión y fiabilidad, la hacía ideal para el fuego de apoyo de la infantería realizado por pelotones y secciones, y equipó a la mayoría de las fuerzas británicas de la Commonwealth y de otros dominios a lo largo de la guerra. Una de las más célebres armas de apoyo de la infantería en la Segunda Guerra Mundial fue el bazooka americano. Oficialmente conocido como el lanzacohetes M1, el arma era operada por un equipo de 2 hombres y disparaba un proyectil estabilizado por un alerón con la carga en la cabeza del mismo. El bazooka fue diseñado como un arma antitanque, pero podía ser utilizada con resultados igualmente devastadores contra fortines y posiciones fortificadas. Casi medio millón de bazookas fue producido durante la guerra y el arma sirvió de inspiración para el Panzercheck alemán. La victoria en el norte de África había dado un valioso espaldarazo a la moral de los aliados. Para los británicos, la batalla de El Alamein había supuesto un punto de inflexión y el avance hacia el oeste, a través de Egipto y Libia, había restaurado la sensación de confianza y orgullo de los soldados británicos. Para los americanos, la campaña y particularmente las batallas de 1943 había convertido a verdes reclutas en experimentados veteranos. Habían sido puestos a prueba en las condiciones más adversas y en contra de algunas de las mejores y más experimentadas formaciones en el ejército alemán, y tras algunos tempranos reveses se habían recuperado bien y habían luchado con habilidad y valor. Las fuerzas aliadas en el norte de África también estaban bien abastecidas y excelentemente equipadas. Sus tanques, si bien ligeramente inferiores a las mejores máquinas alemanas, eran muy superiores en número y las armas de su infantería estaban entre las mejores del mundo. La superioridad material en todas las armas, un completo programa de entrenamiento
y un extenso apoyo logístico daba a los soldados aliados de las diversas naciones un nivel de moral superior y permitía a los hombres en liza afrontar la inminente batalla con plena confianza en la victoria final. Mientras la batalla por el norte de África estaba aún sin resolver, la principal presencia alemana en Italia consistía en unidades de la Luftwaffe comprometidas en la labor de mantener abiertas las vías marítimas entre Italia y los pocos puertos que aún permanecían en manos del eje en el norte de África. Las unidades incluían formaciones defensivas, así como grupos de cazas y bombarderos, y la mayoría estaban concentrados en Sicilia o el sur de Italia. En el verano de 1943, sin embargo, cuando acabó la campaña del norte de África, Hitler comenzó a reforzar el sur de Europa con algunas cuidadosamente seleccionadas formaciones alemanas y puso a otras bajo aviso para ser transferidas inmediatamente en caso de invasión. Estas fuerzas incluían divisiones Panzer, granaderos Panzer y unidades de paracaidistas. Las divisiones Panzer eran las mejores disponibles y estaban equipadas con una mezcla de tanques de batalla pesados y de peso medio. Las divisiones de granaderos Panzer, aunque bien equipadas, sacrificaron blindaje por movilidad, llevando al campo de batalla un amplio muestrario de artillería ligera y de peso medio, parte de ella con movilidad independiente. Ambos tipos de división, sin embargo, estaban altamente mecanizados y la infantería incorporada estaba casi siempre totalmente motorizada. Las unidades de paracaidistas, por otra parte, estaban equipadas solo con armas ligeras, pero su adiestramiento era de los mejores y su experiencia de combate era especialmente adecuada para una campaña en Italia. Como todas las fuerzas aerotransportadas, las tropas paracaidistas alemanas eran seleccionadas por su estado de forma y agresividad. Su programa de entrenamiento era más intenso que el de la mayoría de los soldados y se esperaba más de ellos. Las tropas paracaidistas eran entrenadas para ser autosuficientes, para luchar como individuos y como parte de un equipo. Como tropas de asalto con armamento ligero deberían mostrar un alto grado de iniciativa combinada con velocidad y agresividad. Como una fuerza defensiva de reacción rápida, estas cualidades los convertirían en adversarios formidables, particularmente en condiciones difíciles y en el montañoso terreno de la península italiana. Habían servido prácticamente en todos los escenarios, incluyendo Noruega y los Países Bajos, donde habían demostrado el nuevo arte de la guerra aerotransportada ante un asombrado mundo. En Creta habían derrotado a unas muy superiores fuerzas británicas gracias a su agresividad y habilidad, aunque sufriendo numerosas bajas en el proceso. También sirvieron en el norte de África y el frente este, sobre todo en posiciones defensivas. En julio, la primera división de paracaidistas estaba entrenando en el sur de Francia y estaba preparada para un despliegue inmediato donde quiera que desembarcaran los aliados. Los cañones autopropulsados para apoyo a la infantería eran una parte integral de la planificación militar alemana previa a la guerra, y la serie Stug de cañones de asalto utilizaban el chasis, sistema de suspensión y tren de propulsión del tanque de batalla Mark III. Al deshacerse de la torreta se redujo el perfil de manera significativa y al mismo tiempo se pudo aumentar el grosor de blindaje. Desde 1942, la serie portaba un cañón de asalto de 75 milímetros, capaz de enfrentarse a tanques, al igual que a blancos del campo de batalla,
y la protección se incrementó aún más con la adición de blindaje extra. Los cañones de asalto estaban pensados inicialmente para el servicio en regimientos de artillería, pero a medida que la producción de tanques se fue sustituyendo por la de estas armas, un número cada vez mayor fue entregado a divisiones Panzer y divisiones de granaderos Panzer. Cuando el tanque de batalla Mark III se dejó de fabricar, la producción se centró enteramente en el cañón de asalto y llegaron a fabricarse más de 10.000. El obsoleto tanque de fabricación checa 38 fue la base de un buen número de cañones antitanque autopropulsados altamente exitosos. Estos fueron diseñados de modo que utilizaban el chasis y el tren de propulsión del tanque, en tanto que aumentaban de manera masiva su capacidad de armamento al sustituir la torreta con una tapa abierta. Esto hacía posible el retroceso más largo de un arma de mayor tamaño y le daba al cañonero una visibilidad mayor, aunque al precio de una menor protección. Desde 1942 cumplieron con el importante papel de ser destructores de tanques auxiliares, acoplándose a fuerzas móviles, y obtuvieron sus mejores resultados en la defensa o en emboscadas. Los rifles de repetición llevaban muchos años en fase de desarrollo en Alemania, y estos esfuerzos finalmente dieron sus frutos en el Walter-Gewehr 41. El pasador automático era accionado por los gases de la boca del cañón al ser deflectado sobre un pistón anular. El Gewehr 41, sin embargo, si bien era preciso, también era pesado, de embocadura y poco fiable, y fue sustituido en el servicio por el Gewehr 43, un arma mejor en general, que utilizaba también un sistema movido por gas. El Gewehr 43 incorporaba una mira telescópica y se utilizaba normalmente como rifle de francotirador. La MG-34 fue la primera ametralladora multiuso de verdad. Era lo suficientemente ligera para ser portada en la batalla y se alimentaba con cinturones, lo que permitía una prolongada y fuerte cadencia de disparo. El arma estaba fabricada con una excelente calidad y tenía un gatillo de doble acción que permitía los usos automático y semiautomático. El bípode podía posicionarse bien al final del cañón para lograr mayor precisión o bien cerca de la empuñadura para una mayor maniobrabilidad. El arma se podía montar también sobre un trípode y el tambor, con refrigeración por aire, era fácil y rápidamente cambiable, lo que daba al arma la capacidad y las prestaciones de una ametralladora pesada. La producción de la MG-34 continuó hasta el final de la guerra y el arma también sirvió para equipar todos los modelos de tanques alemanes. El mortero estándar alemán a lo largo de la guerra era un arma de 80 milímetros, simple de construcción y barato de producción. El tambor, el plato de base y el bípode podían ser portados por 3 hombres, lo que daba a la infantería la capacidad de la artillería ligera en lo que a las secciones se refiere. El arma tenía también una merecida reputación de precisión, y en manos de un experimentado equipo de morteros podía ser empleada con efectos devastadores en funciones defensivas y ofensivas por igual. Los morteros causaron más bajas entre las tropas americanas y británicas que ninguna otra arma enemiga. Lo que Hitler no tenía en número, intentó suplirlo en términos de calidad.
De las dos divisiones alemanas en Sicilia, la división Hermann Göring fue la desplegada en el sector del Blanco e iba a entrar en acción el primer día. Estaba bien equipada y ostentaba la doble designación de formación acorazada Panzer y paracaidista. El personal de la división, aunque procedía en su mayor parte de la Luftwaffe, era de la mejor calidad y se consideraban a sí mismos como una tropa de élite. La moral en las filas era alta, como lo era en general en todas las divisiones mecanizadas de la Wehrmacht, las acorazadas Panzer y las de paracaidistas, y todas ellas compartían además un inamovible compromiso con la victoria. Mientras estos despliegues tenían lugar en el sur de Europa, el grueso del potencial ofensivo de la Wehrmacht se concentraba en el este para la inminente batalla por los territorios que rodeaban Kursk. La escasez de unidades acorazadas había hecho que el ataque se pospusiera 3 veces, dando a los rusos tiempo para preparar sus defensas y desperdiciando la ventaja de la sorpresa. La acumulación de fuerzas por ambos lados era enorme, y los alemanes habían comprometido la mayor parte de sus unidades acorazadas en la batalla, incluidos todos sus tanques pesados. La batalla se inició el 5 de julio, con bombardeo previo por parte de los rusos. Cuando el ataque alemán empezó, ya estaban parcialmente desorganizados y avanzaron lentamente. En 2 días, el ataque alemán de la 9ª unidad se había detenido tras avanzar solo unas millas, mientras que la 4ª unidad Panzer, que atacaba en el sur, se estaba viendo envuelta en una lucha cada vez más desesperada. A medida que los aliados completaban las preparaciones finales para la invasión de Sicilia, los alemanes se enfrentaban a la perspectiva de otro fracaso más en el este.